La Iglesia de Jesús no está encerrada. Somos su iglesia. Somos sin muros. Hola a todos y bienvenidos a los que nos están escuchando a este nuevo episodio del podcast Somos Sin Muros. Soy Betsy y ahora estoy con mi papá y pastor de la comunidad cristiana ISM. ¿Cómo estás, papá? Bien, hijita, bien, gracias a Dios. Saludo a los hermanos, hermanas, amigos que puedan escuchar este podcast. Aquí contento también porque tú también estás haciendo esta locución y esta entrevista del podcast. Y también para poder ir alternando también con Claudito. Y bueno, aquí estamos para realizar este nuevo podcast que tiene que ver con el señorío de Cristo. Así es. Bueno, es un desafío, pero también estoy muy feliz de hacer esto. Y como tú decías, papá, se ha hablado del señorío de Jesús. Y se habló anteriormente del señorío de nuestra voluntad. Y les invito también, si no lo han escuchado, que lo puedan escuchar, porque ahora vamos a entrar a otro tema que también se habla mucho, pero es muy difícil cuando lo tenemos que aplicar, y este es el señorío en el tiempo. ¿Qué significa que Jesucristo sea el Señor de mi tiempo? Amén. El Señor de mi tiempo. Bueno, es importante volver a replantearnos y volver a recordar la palabra Jesucristo el Señor. Jesús es el dueño, yo soy esclavo del Señor. Entonces, cuando yo vengo a Jesucristo y lo reconozco como el Señor de mi vida, yo estoy poniendo todo delante de Él para que Él tome control completamente de todas las áreas de mi vida. Y una de esas áreas de la vida de un discípulo, y que es muy importante como todas las áreas, es el tiempo. Uh-huh. Entonces, cuando decimos que Jesús es el Señor del tiempo, quiere decir que el Señor va a ser ahora Él que es dueño de cada segundo, de cada minuto de mi vida, el cual yo tengo que saberlo administrar. Entonces ahí vamos a ir desarrollando algunas preguntas para poder entender cómo Él puede llegar a ser Señor de mi tiempo. Así que comencemos. Así es. Sí, yo creo que también es muy difícil esto del tiempo. Uno a veces se enreda con tantas cosas que vivimos en esta tierra, pero también no solamente somos personas en esta tierra, sino iglesia. Y quería saber cómo se manifiesta que Jesús sea el Señor del tiempo, pero en la iglesia, siendo una iglesia. Amén. Bueno, el Señor es Señor de la iglesia. La palabra dice que Jesucristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. Por lo cual la iglesia la podemos ver reflejada en cómo se conducía. Algunos dicen iglesia primitiva. Uh-huh. Me gusta más decirle la primera iglesia, ¿ya? Y dice en Hechos 2, del 42 al 47 lo siguiente. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, aquí podemos ver, Betsy, cómo las personas estaban entregando su tiempo. Sí. Ya, tú puedes ver que ahí dicen, cuando dice cada día, habla de tiempo, porque un día tiene 24 horas, ¿cierto? Sí. Y ellos, ¿qué hacían? Invertían su tiempo en el reino. Y también no solamente su tiempo, otras cosas que también vamos a ver más adelante, ¿cierto? Que tiene que ver con otra área, que ese va a ser el nuevo podcast que viene después de este, el otro podcast que le sigue. Pero ahora vamos a hablar del tiempo. Ellos, para poder estar juntos, ¿qué tenían que hacer? Disponer de tiempo. Pasar tiempo juntos. ¿Cierto? Claro. Y tenían que morir. Ya el tiempo no era de ellos, el tiempo pertenecía al Señor. Porque la tendencia de la comunidad natural o de nuestras vidas es ser egoísta, es no estar con el otro, no invertir tiempo para estar
pasando tiempo juntos. Entonces podemos ver aquí una iglesia que murió a su tiempo para invertirlo en otra persona, un hermano. Dice que comían juntos, para poder estar juntos comiendo, ya sea la cena del Señor, ministrándola, o ya sea comiendo solamente, como dice la palabra, con sencillez de corazón. Yo tengo que invertir tiempo. Y a lo mejor un tiempo de comodidad, un tiempo que es solamente para mí, yo ahora lo tengo que disponer para tener comunión. Entonces vemos una iglesia invirtiendo mucho tiempo, y también invertían tiempo yendo al templo, Sí. ¿cierto? Que dice que alabando a Dios y yendo cada día también al templo. O sea, no solamente había un tiempo invertido en la casa, sino también había un tiempo invertido en el templo. Entonces ya el tiempo ellos lo habían puesto a disposición. La primera totalmente Sí. para tener comunión y para adorar a Dios. Exacto. O sea, el tiempo ya no es mío, el tiempo es del Señor. Así es. Wow. Yo creo que esa primera iglesia es un gran ejemplo, porque no solamente, o sea, no es el Señor no solamente enfocado a que Jesús es el Señor del tiempo, sino de su iglesia, porque Jesús es la cabeza. O sea, no tenemos que enfocarnos solamente en yo y Jesús, sino en mis hermanos, no Así solamente en Él. Y es muy interesante lo que nos decías, papá, pastor de esta comunidad, que también podamos también aplicar esto. Y también quería entender algo que puede que sea muy difícil a la hora de aplicar esta enseñanza, a la hora de tomar decisiones. Porque vemos que ellos pasaban todos los días en el templo. Pero ¿qué hacemos con nuestra agenda diaria? Con nuestra agenda, ¿a quién priorizamos? ¿A quién acomodamos? ¿Cómo tenemos que ser nosotros como discípulos a la hora de organizarnos y también de priorizar? Amén. Sí, ese término agenda se ocupa harto, ¿eh? Y a veces yo lo ocupo y suena medio así como fome, porque generalmente cuando uno va donde el médico, cuando uno va donde alguien que quiere reunirse, te dicen, es que tengo que revisar mi agenda, tengo que revisar mi agenda. Sí. Pero es una realidad. O sea, agenda no quiere decir que uno esté como vanagloriándose de eso, sino que todos tienen su agenda. Y todos debiéramos tener nuestra agenda. Entonces, conceptualmente, uno tiene que pensar, ¿quién está primero ahora en mi agenda? Todos tenemos nuestra agenda, de alguna forma. Sí. Entonces, cuando ya llegamos al reino, cuando nos hacemos discípulos de Jesús, Él tiene que ser primero en mi agenda. Si yo tengo que invertir tiempo y realizo mi agenda, lo primero que debiera poner es a Jesús. La comunión con Él, el tiempo que yo voy a orar, que voy a tener un devocional, el tiempo en que yo voy a poner dentro de mi agenda el compartir con otros hermanos, que dentro de mi agenda yo tenga que poner también las acciones, actividades de la iglesia, porque también Dios nos manda a reunirnos, nos manda a estar en comunión, y yo tengo que agendarlo, yo tengo que poner mi agenda en las manos del Señor. Se podría decir que tenemos dos tipo de agenda, una guiada por mis necesidades y una también guiada por el Señor, y tengo que saber complementarlas, pero nunca yo puedo dejar fuera al Señor en mi agenda. Mi agenda tiene que estar el Señor. No puedo decir no tengo tiempo para el Señor. Claro. No puede ser, un discípulo no puede decir eso. No debe decirlo. No puede decir no tengo tiempo para el Señor. ¿Por qué? Porque Dios, ¿cuántas horas nos dio? 24. Sí. 24 horas. Debe haber alguna. Entonces nos dio 24 horas y tiene que haber, si no tengo tiempo en mi agenda, es porque yo no le di prioridad a esa, en esa agenda al Señor. Entonces yo tengo que poner al Señor en mi agenda. Y por eso que es importante también que entendamos que todos tenemos una agenda y que tenemos que darle prioridad al Señor en esa agenda. Yo tengo que decir, ¿qué debo hacer? No puedo decir no tengo tiempo para orar. Claro. No puedo decir no tengo tiempo para leer las Escrituras. No podría decir no tengo tiempo para estar con mis hermanos. Tengo que ordenarme. Mira, generalmente a la gente le falta tiempo porque no ordena su tiempo. ¿Cierto? Verdad, sí. ¿Cuánto demoramos detrás de hoy en día que estamos en pandemia, cierto? Sí. No, a veces son series completas que se ven horas y horas,
¿cierto? Sí. Entonces no es que no tengamos tiempo, sino que o en el trabajo, a veces nos afanamos mucho en el trabajo y dejamos fuera al Señor. El trabajo también no puede ser la prioridad de mi vida. La prioridad de mi vida es que Él sea Señor de mi tiempo. Exacto. Así O que sea, la agenda igual podríamos decir que si yo pongo algo en mi agenda es compromiso de que también lo voy a cumplir. claro, Porque cuando uno agenda algo es porque decidí disponer de ese tiempo para eso. Y creo que lo que a veces nos pasa es que, claro, decimos, ordeno a Dios. Lo voy ordenando según lo que ya tengo antes. Pero primero deberíamos poner a Dios y después hacer calzar lo demás. así es. Bueno, sí, este tema yo escucho varias veces como pastor, es que no tengo tiempo. Y no lo comparto, de verdad, no lo comparto porque la palabra nos enseña para todo hay tiempo. Sí. Para todo hay tiempo, nos enseña la palabra y también quiero hablar de otro concepto de tiempo, que hay dos tipos de tiempo. Hay un tiempo que es cronos y hay un tiempo que es kairos. ¿Ya? El cronos tiene que ver, como bien lo dice la palabra cronología, tiene que ver con el reloj, con el tiempo mecánico, con el tiempo tangible, actual que podemos percibir. Y ese tiempo está bajo nuestra administración. Entonces, si no tengo tiempo cronos para Dios, es porque yo no administro bien el tiempo. Claro. Pero hay un tiempo que no puedo tomar el control, que es el tiempo de Dios, el kairos, donde yo tengo que administrar mi tiempo cronos, que me lo da el reloj, donde tengo que darle prioridad, porque yo le voy a dar tiempo a lo que yo creo que es bueno. Yo le voy a dar tiempo a lo que es prioritario para mí. Entonces, cuando yo veo que algún hijo de Dios, un discípulo, dice no tengo tiempo, yo creo que es porque no es tan importante para él tener comunión o ir a la iglesia. Por eso no lo pone en la agenda, porque a lo mejor pasa más tiempo jugando un juego de internet, a lo mejor pasa durmiendo mucho tiempo, porque es prioritario para él o para ella dormir o jugar o arreglarse o ir a una peluquería o leer un libro que no sea cristiano. Entonces tiene que ver mucho la administración de mi tiempo con qué yo le doy importancia. Yo le voy a dar segundos y minutos a lo que yo le encuentro valor. Entonces tiene que ver mucho con la revelación de Dios. Y el kairos va a llegar solito. El tiempo de Dios es dominado por Él, no por nosotros. Así es. Los tiempos proféticos son de Él, no de nosotros. Lo que sí tenemos que saber discernir los tiempos. Entonces esto es un tiempo donde no hay que perder tiempo. Y hay que ponerlo como prioridad a nuestro Señor dentro de la agenda. Así es. Aparte que el tiempo de Dios es perfecto y muy agradable. ¿Y cómo podemos concluir este tema que creo que todos los que estamos escuchando y también yo, y yo sé que tú también, papá, vamos a querer perfeccionar esta área de nuestra vida? ¿Cuál es la conclusión de este tema del señorío de Dios en el tiempo? En relación al tiempo, quiero leer Mateo 6:33, que Jesús dijo lo siguiente: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No hay nada primero que debe ir en la agenda que buscar el reino de Dios. El reino de Dios es lo primero. Y lo otro que tiene que quedar bien marcado en nuestra mente, que no podemos decir para el Señor yo no tengo tiempo, porque el tiempo lo dio el Señor, y Él es Señor de los dos tiempos, del cronos y Señor también del tiempo kairos. Entonces nosotros tenemos que solamente saber administrarlo, como el tema que viene también de la administración. Tenemos que saber administrar los segundos, los minutos que Dios nos dio y redimirlos para Él. Así que revisa tu tiempo. Tenemos que revisar nuestros tiempos y ver en qué yo malgasto el tiempo. A lo mejor estoy mucho tiempo en algo y me está robando el tiempo del Señor. Así es. Así que te animo, concluyendo, de que busques primero el tiempo del Señor, su reino, y lo pongas en primera prioridad en tu agenda, para que Él sea el Señor de tu tiempo, porque se va a notar en tu vida. La vida demuestra quién es primero. Mi tiempo también va a demostrar si Él realmente es Señor de mi tiempo.
Así es, así que ahora todos los que tienen su agenda, yo creo que vamos a ir a correr a ver qué estamos haciendo con cada segundo que Dios nos da también. Y que si no tienes una agenda, o sea, ya sea mental, en tu celular, en tu agenda de papel, es importante también ser ordenados, porque vimos que si hay orden, vamos también a priorizar bien, porque a veces concentramos todo nuestro tiempo en algo, pero no somos equilibrados y tampoco somos sabios, así que también hay que pensar y pedirle a Dios que nos dé sabiduría para administrar nuestro tiempo. Y creo que así hemos concluido este tema súper importante, y tampoco olvidar que hay muchos temas anteriores que necesitamos para también crecer como discípulos, y que va a venir otro episodio interesante, y que podría pedirte, papá, que si puedas despedir a los que nos están escuchando. Ya. Sí, bueno, animarlos también a que sigan apoyando esta visión y sigas entusiasmado en escuchar los demás podcasts, porque van formando nuestra vida de discípulos. Y el próximo podcast que viene también tiene que ver con la administración de lo que Dios nos ha dado. Así es, necesitamos mucha sabiduría. Así que también les quería invitar que nos puedan seguir y ir a la fanpage de Facebook, que es Comunidad Cristiana de Quilpué. También estamos en Instagram como Comunidad Cristiana_ISM, y en YouTube. No se pueden perder YouTube, porque tenemos todas nuestras programaciones por esa vía, y también por Facebook muchas veces. Pero les invito a que puedan suscribirse a la Comunidad Cristiana Quilpué en YouTube, y no se olviden de participar también en estos próximos podcasts. Y no olvidemos que también somos su iglesia, somos sin muros.